En los anales de la historia romana, un nombre resuena con un eco de valentía y resistencia: Espartaco. Su vida, una travesía desde la esclavitud hasta el liderazgo, tejida con coraje y desafío, se erige como un monumento a la lucha por la libertad. Esta es la epopeya de un hombre que desafió al Imperio Romano, encendiendo la chispa de una rebelión que estremeció los cimientos de la antigua Roma. Nacido en la sombra de la esclavitud alrededor del año 111 a.C., Espartaco, un tracio de nacimiento, fue arrancado de su tierra y condenado a la brutal vida en las arenas de Capua como gladiador. Sin embargo, este no fue el final para él, más bien, fue el inicio de una odisea que cambiaría el curso de la historia. Espartaco no era simplemente un gladiador, sino un hombre de inteligencia aguda y habilidades tácticas impresionantes. Su sed de libertad lo llevó a forjar lazos con otros esclavos gladiadores que compartían su anhelo de escapar de las cadenas de la opresión. En el año 73 a.C., la oportunidad se presentó cuando Espartaco y un grupo de aproximadamente 70 gladiadores se rebelaron contra sus captores. Utilizando cucharas y palos improvisados como armas, estos hombres desesperados lograron superar a sus guardianes y escapar hacia las montañas cercanas. La revuelta había comenzado. La noticia de la rebelión pronto resonó como un trueno en toda Italia. El pequeño grupo de gladiadores, lejos de ser contenido, creció rápidamente en número a medida que los esclavos y marginados se unían a la causa de Espartaco. Su carisma y liderazgo natural convirtieron a la rebelión en un movimiento formidable, desafiando la maquinaria militar romana. La sombra de Espartaco se cernía sobre Roma. Mientras los gladiadores liberados avanzaban por la península itálica, Roma se vio obligada a enfrentar la realidad de que sus propios esclavos se habían levantado contra ellos en un acto de desafío sin precedentes. Los éxitos militares de Espartaco fueron notables. Con tácticas astutas y conocimientos de combate adquiridos en las arenas, derrotó a varios ejércitos romanos enviados para sofocar la rebelión. La esclavitud y la opresión parecían estar al borde de la derrota, con la figura de Espartaco brillando como un faro de esperanza para los oprimidos. Sin embargo, la grandeza de Roma no se doblegaría fácilmente. Enfrentando la amenaza inminente, el Senado romano encomendó a los generales Craso y Pompeyo con la tarea de poner fin a la rebelión. Las batallas subsiguientes fueron épicas y cruentas, llenas de estrategia, sacrificio y valentía. A pesar de su resistencia feroz, la fortuna de Espartaco finalmente cambió en el año 71 a.C. Atrapado entre los ejércitos de Craso y Pompeyo, su ejército luchó con bravura, pero las probabilidades eran abrumadoras. En un enfrentamiento final en las llanuras de Lucania, la rebelión llegó a su fin. La leyenda cuenta que Espartaco, herido pero no vencido, cargó valientemente hacia el centro del campo de batalla, buscando a Craso entre las filas enemigas. Aunque su valentía fue notoria, la suerte no estaba de su lado. Espartaco cayó en combate, y la rebelión que sacudió los cimientos de Roma se desvaneció con su último aliento. Aunque la rebelión de Espartaco fue sofocada, su legado persiste como un símbolo de resistencia contra la opresión. La imagen del gladiador que desafió a la maquinaria militar más poderosa de su tiempo ha perdurado a través de los siglos, inspirando a generaciones posteriores a luchar por la libertad y la justicia. La historia de Espartaco no es solo la de un hombre valiente, sino la de miles que se alzaron contra un sistema implacable. Su lucha dejó una cicatriz en la conciencia romana y planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la libertad y la igualdad. Hoy, el nombre de Espartaco resuena como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la resistencia puede encenderse. Su historia, una epopeya de coraje y desafío, continúa inspirando a aquellos que buscan liberarse de las cadenas de la opresión, un eco eterno que resuena en el rugir del gladiador que desafió a Roma.